Hablemos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un programa en el que vamos a abordar y tenemos como tema el del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y después de hablar de este colegio abordaremos el tema de la reforma penal con nuestros invitados, y para este efecto hemos invitado precisamente al presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el doctor Óscar Cruz Barney. El doctor Cruz Barney es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, además de ser profesor precisamente de materias como Comercio Internacional, Historia del Derecho, en la propia Iberoamericana, en la propia Universidad Panamericana y en algunas universidades de provincia. En el ejercicio profesional es fundador del despacho Cruz Abogados, dedicados fundamentalmente al comercio exterior, aparte de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y además es autor de algunos otros libros, entre el que podemos citar un clásico entre los estudiantes de Derecho, que es Historia del Derecho en México, publicado por Editorial Oxford. Óscar, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y también nos acompaña un hombre que realmente no requiere presentación, que es el doctor Julio Antonio Hernández Pliego, que en este caso particular además es vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. El doctor Hernández Pliego es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, es maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho y doctor en Criminalística por el Colegio de Criminalística y Ciencias Policiales de la República Mexicana, profesor de Derecho Procesal Penal por concurso en la propia UNAM, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal del Departamento de Derecho de la Ibero y profesor y catedrático de múltiples universidades en el interior. Y en el ejercicio libre de la profesión, fundador desde hace ya 45, 48 años del despacho Bufete Hernández Pliego AC, y además autor de múltiples libros, entre ellos el proceso penal mexicano, editado por Porrúa, que lo vamos a presentar en el segundo segmento de este libro. Bienvenido, don Julio. Muchas gracias, Rafael. Óscar, Julio, yo quisiera, para contextualizar, porque finalmente parte de la intención de este programa es un poco de divulgación, aquí sí básicamente para los abogados, de lo que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ¿Cómo no? Y esa sería la primera pregunta, Óscar, ¿qué es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados? Mira, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es el colegio de abogados más antiguo de América. Es el quinto colegio de abogados más antiguo del mundo. ¿Estamos hablando de qué fecha? Estamos hablando de que fue fundado el 21 de junio de 1760. 1760. De hecho, el próximo año vamos a cumplir 250 años, que será un festejo no solamente del Ilustre, entonces llamado Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, sino que será un festejo de la abogacía colegiada en México. 250 años de colegiación de la abogacía en nuestro país. El Ilustre es un colegio que nace a instancias de un grupo de abogados en la Ciudad de México que, viendo las penurias por las que pasaban las viudas de los abogados y los huérfanos de los abogados que estaban pidiendo limosna ahí en los pasillos de la Real Audiencia de México. La Real Audiencia, para nuestro auditorio, era el equivalente de lo que hoy sería nuestra Suprema Corte de Justicia. Sí, porque estamos hablando de una época en que todavía México no alcanzaba la independencia, entonces todavía se crea en el virreinato. Así es algo muy interesante. El Ilustre es uno de las 4 instituciones virreinales en manos de particulares que sobreviven hasta la fecha. El Nacional Monte de Piedad, el Hospital de Jesús, el Colegio de Vizcaínas y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Sobrevive a la independencia y se mantiene como institución. Pero además no solo sobrevive a la independencia, sino que es un actor fundamental de la independencia de México. Hoy día están circulando monedas de 5 pesos que tienen la efigie de 2 miembros de nuestro colegio, Primo de Verdad y Ramos y Juan Francisco de Azcárate, 2 de los grandes precursores del movimiento insurgente. Bueno, pues hoy día están miembros de nuestro colegio activos en su momento, están ahora circulando y en los bolsillos. Entonces, en su origen, el colegio se funda para apoyar
a las familias o a las viudas y a las familias de los abogados que mueren y de alguna manera no dejar desamparadas a las familias, ¿no? En 1758 se dan las primeras reuniones. Existía ya una cofradía de abogados, pero en 58 se dan las reuniones para crear un colegio de abogados a imagen y semejanza del Colegio de Abogados de Madrid. Se elaboran los estatutos, se hace la solicitud al rey de España, en ese entonces Carlos III, quien el 21 de junio de 1760 expide la cédula real fundatoria del colegio y se aprueban nuestros primeros estatutos. A partir de ese momento, cualquier abogado que quisiera ejercer en la Corte de México, es decir, en el territorio de la Real Audiencia de México, tenía que estar matriculado en el colegio. Había que presentar una serie de informaciones de estudios y personales al colegio. Había un rector. Era una suerte de autorización para poder ejercer la profesión. Y si había una colegiación obligatoria, tenía que examinarse ante el colegio. 12 sinodales tenía el colegio para esos efectos, y el examen debía de durar cuando menos 2 horas, en donde se acreditaba que esta persona era apto para poder ejercer ante la Real Audiencia, y a partir de ahí pues ya podía pues ejercitar la profesión de abogado. Lo que es muy interesante aquí es que el colegio va creando una serie de programas pues, y fondos de apoyo a las viudas y a los huérfanos, precisamente para que literalmente los abogados sí tuvieran dónde caerse muertos, ¿no? Y ese objetivo, digo que evidentemente ha ido mudando, pero ¿se mantiene ese objetivo fundacional? Sí, claro. Junto con muchos otros que vamos a hablar. Con muchos otros, exactamente. ¿Pero subsiste? El colegio, en 250 años, ya prácticamente 250 años de historia, el colegio efectivamente ha ido ajustando sus objetivos, ha ido mudando algunos, reafirmando otros. Y en el tema precisamente, no digamos asistencial, sino mutualista, ese objetivo se mantiene. Ese objetivo se mantiene en términos de defensa de la defensa del abogado, de promoción del abogado. Pero ya no en términos asistenciales. Pero ya no en términos asistenciales. ¿Será porque no hay abogado pobre, don Julio? No, lo que pasa es que es necesario reunir un número mayor de abogados que se colegian con el propósito de que alguna empresa aseguradora asuma el riesgo por eso implica, ¿no? Sí. Oiga, don Julio, en términos de su ubicación aquí en la Ciudad de México, ¿dónde están? Nosotros estamos ubicados en un edificio antiguo en la colonia Condesa, es Condesa, es Roma todavía, en la calle de Córdoba 84, entre Colima y Tabasco. Es un edificio que fue derruido con el terremoto pasado de tú eres del 85 del 85 y una parte del edificio se conservó, lo adecuamos los integrantes del colegio y ahora funcionamos ahí como colegio, sino este inmueble es propiedad del gobierno del Distrito Federal. Y por una especie de comodato que tenemos celebrado con el gobierno, funcionamos ahí como colegio, ¿no? Lo tiene el colegio. Óscar, antes que se me olvide esta pregunta, los que somos abogados hemos visto alguna vez, yo soy egresado de la Universidad de La Salle, pero he visto el título de compañeros de la Escuela Libre de Derecho. Sí, cómo no. Y hay una leyenda ahí, ¿no? El Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Sí, el título bajo el patronato. Así es, de los egresados de la Libre dice... La Escuela Libre de Derecho, bajo el patronato del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, otorga el título de abogado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es que cuando nace la Escuela Libre de Derecho, nace separándose de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Lo que ahora es la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo que ahora es la Facultad de Derecho de la UNAM. Y el Ilustre Nacional acoge a ese grupo de alumnos y profesores y les permite desarrollar y crear lo que es precisamente la Escuela Libre de Derecho. Inclusive el Ilustre llega a pagar la renta de los salones de clases para la escuela y los acoge bajo su patrocinio. Y es por eso que... O sea, literalmente los patrocina. Literalmente los patrocina y permite el nacimiento de la Escuela Libre de Derecho, y eso explica el por qué los títulos de la escuela, con la cual tenemos una magnífica relación, evidentemente, nombran al colegio, inclusive en una placa que se develó hace poco tiempo ahí en la escuela de agradecimiento a todos los que la hicieron posible, pues aparece en primerísimo término precisamente el Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Sí, porque al ver una decisión de esta naturaleza, evidentemente la circunstancia económica era muy importante para Así es, seguir adelante. Requería pues de ser arropados, ¿no? Ser acogidos por una institución como el colegio. Lo que explica que hoy día, por ejemplo,
hay una presencia importante del colegio en la escuela, en términos de símbolos. Entregamos un premio al mejor promedio cada año, etcétera. Y es una relación, pues... Hay una presencia cordial, permanente, ¿no?, del ilustre en la vida académica, en la vida académica de la escuela. Sí. Simple por curiosidad, ¿también firma el título de los egresados de la Libre el presidente del colegio, no? No, es decir, solo el rector de solamente el rector de la Libre. Eso ya, si la escuela hoy día no necesita que la patrocinen desde hace mucho, ¿no? Y se ha mantenido esta relación con el colegio cordialísima, pero en términos institucionales y de funcionamiento. Sí, sobre todo ya por la tradición escuela, que surge por el acto fundacional de patrocinio. Así ¿no? es. Don Julio, para los jóvenes que estudian Derecho y para los que eventualmente ya son recibidos, ¿por qué les entusiasmaría o por qué les llamaría la atención, por ejemplo, entrar a algún colegio de abogados, en este caso particular al Ilustre? Esto sería importantísimo. Los abogados somos de las profesiones, de los integrantes de las profesiones, que poca colegiación tenemos, es decir, hay pocas organizaciones serias de abogados y de hecho funcionamos con 3 o 4 agrupaciones de abogados que responden a ciertos lineamientos éticos, a ciertas exigencias de capacitación, etcétera. Sí, porque a muchas se les ubica más bien como con funciones de tipo político, algunas otras pocas son las académicas, ¿no? Más bien de orden social o con otras finalidades, otros propósitos, ¿no? Pero con fines académicos, pocas instituciones. Entonces esto sería, al tiempo que descubrir qué cosa es el colegio, una exhortación para que los abogados acudan a los colegios de abogados serios a solicitar formar parte de la membresía y junto con nosotros, junto con los integrantes ya del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, participar activamente en las labores que tenemos en las distintas comisiones de las que integran el colegio. Una de esas comisiones, la Comisión de Derecho Penal, es la que yo coordino. Sí, que incluso ahorita vamos a hablar del tema de la reforma. Pero la distinta especialidad a la que estén dedicados los abogados determinará, naturalmente con su preferencia, a cuál de las comisiones, de las distintas comisiones que tiene el colegio, podrían afiliarse para trabajar exclusivamente en esa especialidad, con independencia de los trabajos del colegio en general en el que participamos todos los miembros, ¿no? Claro. Oscar, te haría la misma pregunta. Tú, en tu carácter de presidente del colegio, ¿cuál sería la razón por la cual tú, o cuál aducirías para, por ejemplo, a los jóvenes abogados, invitarlos a participar? Porque yo creo que hay incluso denominaciones o nombres que incluso impactan un poco, como puede ser esta, ¿no? Sí. Ilustre y Nacional, entonces digo, a lo mejor hasta miedo me da entrar, tocar la puerta. ¿Me dejarán entrar o no? Tiene una denominación muy decimonónica, como en realidad lo es. Así es. Y como que puede generar cierta, si no reticencia, sí al menos temor o sorpresa, o bueno, ¿y estos quiénes son? ¿No? Mira, el título de Ilustre que se le da al colegio es uno de los grandes distintivos que tiene el colegio. A pocas instituciones se le otorgaba esa denominación. Y eso lo que está haciendo es... O sea, ya el nombre, la denominación de Ilustre era una deferencia que era una deferencia y era un privilegio específico para los abogados. Para que te una idea, los abogados, desde 1765, el abogado en el mundo hispánico, ¿no?, tenía nobleza personal por el hecho de ser abogado. No podía heredarla, pero era considerado noble y con ciertos privilegios propios de la nobleza personal. Y aparte estábamos en el virreinato, como ya exacto, en el reino de España. Se le van a dar algunos privilegios a los abogados mexicanos, el uso, por ejemplo, del encaje de bolillo en las togas, que hoy día las sesiones togadas del colegio se hacen así, y este es un privilegio muy importante, porque nos acerca a las altas dignidades, en este caso eclesiásticas, por ejemplo. El Colegio de Abogados de Madrid usa también los encajes de bolillo en los puños de las togas. Entonces, ¿por qué ingresar, por qué colegiarse? ¿Y por qué hacerlo con el Colegio de Abogados? Ya que nos dijiste esto, Oscar, ahorita tenemos que hacer un corte que es muy breve y regresamos precisamente ya para contestar esta pregunta en particular. Perfecto. Es muy breve, no se vaya.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 0 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Recuerden que estamos hablando del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y su opinión que nos darán acerca de la reforma penal. Y hablando del Colegio de Abogados, también les vamos a dar su página web para que ustedes puedan ingresar, tener información respecto a ellos, que aparecerá en algún momento en su pantalla, que es www.incam, de Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, .org de organización.mx. Y antes de continuar con esta charla, quiero presentar un libro precisamente de nuestros invitados, que es el doctor Julio Antonio Hernández Pliego, que es el proceso penal mexicano. El doctor es autor de múltiples libros, su especialidad es la rama del derecho penal, y esta es una de sus últimas obras, que bueno, el título es muy ilustrativo respecto a la materia del mismo, que es el proceso penal mexicano, de lo cual ya hablaremos en un momento más cuando veamos los comentarios que tienen el presidente y vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados respecto a la reforma constitucional penal de junio de 2008. Y ahorita el propio don Julio nos hablará de este libro. Bueno, terminábamos el segmento anterior, Oscar, en el que nos señalarías cuáles serían las razones que tuviese un abogado, o no sé si estudiantes en ciernes de ser abogados también pueden ingresar para pertenecer al colegio. Como mire, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México es una institución que es única pues, en su tipo, al menos en el continente americano. Pues este es un colegio que existe desde antes de que México existiera como república independiente, como país, ¿no? Existía como reino, pero bueno, ya como país independiente. Y en ese sentido, el colegio es un colegio que ha estado de la mano de la historia, del devenir, del presente y desde luego del futuro de México. Yo le digo a los estudiantes de Derecho, yo les invito pues a los abogados a que se acerquen al colegio. El Ilustre les ofrece un foro de participación, un foro de discusión, un foro para hacer planteamientos a las autoridades, si no solamente de Estado, sino las autoridades académicas, ¿no? El colegio tiene una visión profundamente académica del ejercicio profesional y tenemos una vena pues ahí muy importante. Tenemos publicaciones, tenemos 16 comisiones de estudio y trabajo que van desde materias pues tradicionales como derecho constitucional hasta una comisión de derecho aéreo, por ejemplo, una comisión de derecho fiduciario, una comisión de derecho aduanero y de comercio exterior, de filosofía y de historia del derecho también tenemos comisiones. Entonces el colegio ofrece una amplia gama de espacios, como ya mencionaba don Julio en el segmento anterior, para que se incorporen los abogados, trabajen ahí y sobre todo con una certeza y una conciencia, y es que el colegio no tiene vinculaciones políticas, no tiene vinculaciones religiosas. El colegio es el Colegio de Abogados de México, es el colegio donde caben todos los abogados mexicanos y que tienen en el colegio la posibilidad de plantear la realización de conferencias, de cursos, plantear intervenciones o peticiones específicas pues, al Estado en las áreas en las que el colegio puede participar. Entonces, fundamentalmente de corte académico, como platicábamos, don Julio, porque finalmente hay colegios, y todo es muy respetable, pues, que son con fines más políticos, otros más sociales. Aquí es eminentemente académico. Eminentemente académico. Y funcionan en comisiones. Funcionamos en 16 comisiones. ¿Y ya al interior qué hace el colegio? Es decir, está constituido por comisiones, como nos decía Oscar, desde lo que podríamos decir que son imprescindibles, derecho constitucional, derecho penal, hasta otras ramas que finalmente el avance tecnológico y de muchas cosas hace que surjan, como el derecho aéreo. Y algunas ¿Ya cómo poco funcionan al interior? ¿O poco exploradas? Sí. Antes déjame decirte que en el colegio están inscritos formando parte de la membresía. Pues en estas 16 comisiones que tiene, lo mejor de lo mejor en el ejercicio de la profesión. Si tú me mencionas a algún administrativista, o sea, un experto en derecho administrativo, está en el colegio. Lo tenemos en la Comisión de Derecho Administrativo del colegio. Igual en las otras áreas. Con alguna excepción que nos colamos ahí en alguna de las comisiones. Bueno, el interior del colegio se funciona así. Sesionamos una junta representativa del colegio con una periodicidad de 2 o 3 semanas para atender los asuntos generales del colegio. Y también, por separado,
cada una de las comisiones que integran el colegio sesionan en relación ya específicamente con los problemas de la especialidad. Para discutir, para abordar un problema. Por ejemplo, usted como presidente de la Comisión de Derecho Penal pone en la mesa un tema, con base a ese tema convocan, se reúnen, discuten, platican. Ciertamente. Ahora, pues estamos todos muy movidos en la Comisión de Derecho Penal por la reforma constitucional en materia penal a la que te referías, Rafael, de junio del año pasado. Y estamos procurando que los profesores de Derecho Penal que participamos en la comisión estemos en un nivel de capacitación suficiente que podamos llevar la reforma a nuestros alumnos en las distintas escuelas y universidades. Y bueno, también nosotros capacitarnos en el manejo del nuevo sistema de procesamiento acusatorio con una parte importante de oralidad que plantea la reforma. En eso está ocupado, por ejemplo, ahorita la Comisión de Derecho Penal. Hemos dado pláticas, conferencias, hemos hecho reuniones, acudimos recientemente, estuvimos invitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Juriquilla, en donde estuvo en Querétaro, en donde estuvo lo más representativo de la magistratura, de la Judicatura Federal, los distintos directores de universidades e institutos de enseñanza superior. Sí, de hecho regresó a la Corte 3 regionales, ¿no? Y este tocó en Querétaro. De hecho, fue una especie como de dar a conocer lo que se había hecho en 3 congresos anteriores, uno que se dio en Mérida, otro en Monterrey y otro en Santa Fe, que inicialmente se había planeado para Toluca, pero finalmente sucedió en Santa Fe. Estos congresos los había hecho la Suprema Corte de Justicia para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y este último de Juriquilla de hace un mes tuvo el propósito de dar a conocer a toda la comunidad interesada en esto, es decir, a la más representativa, los directores de las facultades, de las escuelas, los colegios de abogados, pues más importantes del país estuvieron representados. Y sobre todo el papel que va a atender el Poder Judicial en esto. Y ahorita volvemos a la siguiente pregunta, don Julio, que se la voy anunciando. ¿Qué tanto toma en cuenta el Estado mexicano, el gobierno, los poderes, las opiniones de los colegios? Y ahorita lo tratamos con motivo de la reforma penal. Claro que sí. Y yo quisiera preguntarte, Oscar, algo que es casi imprescindible en tratándose de un colegio, el tema recurrente de la colegiación, ¿sí? Es decir, si debe en algún momento dado darse una colegiación obligatoria en México, si esto va con nuestra tradición jurídica y sería conveniente o no. Por ejemplo, creo que el público en general identificamos, por ejemplo, en materia de medicina, que existe un médico general, ¿no? Pero que el especialista en determinada rama del conocimiento médico, cardiología, endocrinólogo, etcétera, es un especialista certificado por un colegio. Y eso me da a mí la seguridad de que es más que un médico general. Y en el derecho un poco la especialidad de los abogados, uno es porque estudiaron una especialidad en esa materia, pero otro es porque han hecho de esa parte del derecho, pensemos penal, civil, su modus vivendi, y realmente se convierten con el tiempo en un especialista. Pero digo, no hay algo que lo certifique, ni la matriculación. Y ahorita me llamó la atención también que comentabas que, por ejemplo, en la época del surgimiento del colegio y antes de la vía independiente de México, la matriculación era obligatoria de los abogados, pero no sé si eso fue sustituido ya en un país independiente por un registro de profesiones o una cuestión de esta naturaleza. ¿Cuál es tu opinión de la colegiación? La colegiación obligatoria o legal, o como se le quiera llamar, es una colegiación necesaria. Es una de las formas de controlar el ejercicio ético de la profesión. Es una de las formas de asegurarle al cliente, pues, o al usuario de los servicios de la abogacía que su abogado efectivamente está preparado, está certificado, tiene los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una defensa o una asesoría adecuada. Y la colegiación tiene que darse, cuando menos, en el área de los litigantes, en el área del litigio, que es donde siempre se ha dado la colegiación tradicionalmente. Y eso permite, por un lado, entender claramente que el abogado es parte del esquema de administración de justicia. Es un eslabón esencial y una reforma en materia de justicia no puede entenderse
y no puede darse a cabalidad y con éxito si no incluye precisamente el tema de la colegiación de los abogados. ¿Va con nuestra tradición jurídica como México independiente? Va con nuestra tradición jurídica como México virreinal, claramente. Y en el caso del México independiente, hay que entender una cosa, el pensamiento en boga al momento de la independencia, sobre todo a partir de la Constitución de 24, no quiere el Estado a una sociedad civil organizada. El Estado lo que quiere es a los individuos, cada quien viendo para sus propios intereses, y no le interesa tener a un grupo de abogados que le puedan decir al Estado, oye, esto que estás haciendo no es correcto, o esta reforma que se plantea no se puede hacer. Y se decreta en 1824 la libre incorporación o no al Colegio de Abogados. Pero eso no quiere decir que el Colegio de Abogados haya desaparecido o haya dejado de tener presencia. Se siguieron haciendo los exámenes para poder ejercer ante el propio Colegio de Abogados a través de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, en donde se trabajó hasta 1876, en que fue sustituida por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ahora, Oscar, ¿esto se ha planteado seriamente, y por seriamente me refiero a que se haya trabajado en algún tipo de proyecto legislativo que proponer a diputados, a senadores, para que ellos lo puedan analizar en comisiones y luego eventualmente someterlo a votación? Sin duda. Estamos trabajando los tres colegios más importantes que hay aquí en la Ciudad de México, que son la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Estamos trabajando arduamente en la preparación de un proyecto conjunto para plantear precisamente el tema de la colegiación legal, que el término obligatorio puede sonar causarnos escozo. Exactamente, no muy atractivo, de una colegiación legal basada en buena medida precisamente en el tema de la certificación, en el tema de la actualización constante del Es que aparte yo abogado. creo que se impone esto, y no sé si los colegios están haciendo algo, Oscar, respecto, por ejemplo, ahora cómo han pululado, yo creo que es la palabra, las licenciaturas de todas las materias, pero particularmente en Derecho. Sí, bueno. Ya tenemos carreras de 3 años, que según creo que datos de la ANUIES hay más de 70, 80 universidades de Derecho en el Distrito Federal. Yo creo que ya si contamos la área metropolitana del Estado de México, es una barbaridad, que a mí me parece ya hasta una venta de esperanza a los jóvenes, hasta criminal, pero independientemente de eso también es de mérito el ejercicio de la profesión de abogado, ¿no? Sin duda, porque finalmente a ese joven pues, que le ofrecen una carrera más corta o que le ofrecen una carrera con menos requisitos y menos dificultades. Estuve el martes en Guanajuato precisamente dando una conferencia sobre el papel del colegio en la independencia, y ahí mencionaban que había alguna escuela de Derecho que ofrecía la carrera de Derecho sin doctrina. Aquí es pura práctica, usted no se preocupe, no lo vamos a molestar. No ¿Cómo hacerse coyote en 6 meses? No tiene usted que aprender a leer para poder ser abogado. Pues eso evidentemente impacta en el foro, impacta en la imagen de los abogados, que precisamente es una de las funciones de los colegios, el rescatar la imagen del abogado y darle una imagen correcta. A la profesión. Exacto, ¿no? Entonces, sin duda, la proliferación de escuelas de Derecho, la falta de control sobre los planes de estudio, sobre la enseñanza y el rigor de esas escuelas, pues bueno, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Es un problema muy serio. Entonces, sería una razón más para provocar la colegiación. Sin duda. Y además, tratar de eliminar a todas esas escuelas. Pues, es decir, pero no a las escuelas, a los estudiantes egresados que no demuestren que tienen los conocimientos suficientes. Exacto, ¿no? Es decir, poderle asegurar al usuario que su abogado es una gente capaz. Insisto, y esto es un mensaje que hay que mandarle a los posibles clientes de los abogados. Exija que su abogado esté colegiado, que le enseñe el diploma de a qué colegio pertenece, para entonces en un momento dado poder tener cierta certeza, pues, que ese abogado tiene no solamente los estudios de licenciatura, sino que tiene una certificación, que tiene una conciencia del gremio, que tiene una conciencia de su papel. Sí, el conocimiento, sociales, ¿no? Porque de eso sí, de estudio de Derecho en sus ratos libros sí está medio peligroso, ¿no? Don Julio, usted que tiene una experiencia en el Foro Jurídico Mexicano y un prestigio ganado a pulso durante 50 años, me imagino que se ha topado en el foro con abogados verdaderamente competentes, que hacen o ennoblecen la profesión de abogado, pero imagino que también se ha encontrado de todo tipo de pillos en su andar. Y en ese sentido, ¿qué opina usted de la colegiación después de un recorrido de 50 años en el foro? Mira, lo cierto es que la tendencia actual es hacia la colegiación. Incluso si tú te acuerdas, en el proyecto de reforma constitucional que presenta el presidente Fox el sexenio pasado,
a la Cámara de Diputados contempla la certificación de los abogados. La única cosa que estaba en polémica, en discusión en ese caso, era quién iba a certificar, porque conforme a la propuesta del presidente Fox, el encargado de certificar a los abogados iba a ser el Consejo de la Judicatura Federal. Y entonces esto como que conflictuaba al llamado triángulo procesal, porque entonces se entendía que el Poder Judicial, en este caso de la Federación, iba a certificar a la defensa, y entonces haría el papel de juez, de juzgador y de defensor también. Claro. Esta era la problemática que existía, pero realmente la propuesta constitucional, la de reforma constitucional, contemplaba la certificación de los abogados. Porque sí, el órgano certificador tendría un gran poder en los hechos, ¿no? La idea es que los abogados certifiquen a sus pares. Es decir, esta es la seriedad. Los colegios. Los mismos colegios de abogados tendrán que certificar. De hecho, en el Colegio de Contadores, que es un antecedente próximo que tenemos, otorga la calidad de auditores a los contadores que se afilian y reciben la capacitación. Sí, de hecho, en el muchos colegio, utilizan ¿no? CPC, ¿no? Contador Público Certificado. E incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si emite el contador público un estado contable de su cliente y él se encuentra certificado en el colegio, Hacienda lo da por bueno, ¿no? Entonces, aquí lo que no tenemos es esto, ¿no? El impulso que falta, porque la idea es entrar todos a la colegiación. En Estados Unidos se contempla la certificación de todos los abogados, no solamente una certificación nacional, sino por estados. O sea, si tú radicas y ejerces la profesión en Texas, por ejemplo, en el estado de Texas, no puedes ir a ejercerla a California si no te certifica el Colegio de Abogados de California. Aquí nosotros, pues tú sabes, tenemos 32 códigos penales, para hablar de mi área, 32 códigos penales, y con abogados de, no sé, 9 cuatrimestres, pues, ¿cómo les vas a pedir que no que entiendan, siquiera que conozcan los 32 códigos penales o de procedimientos penales de la República Mexicana? Por eso es importantísima la colegiación de los abogados. Hay agrupaciones de abogados muy calificadas. Muy calificadas. Sí, creo que los tres que mencionaba Oscar, creo que hay consenso en que son los tres más serios. Sí, en este caso yo me estaba... Sin demeritar a otros, ¿no? Pero creo que son los... Al menos en la Ciudad de México. En este caso yo me estaba refiriendo a los... a defensores públicos federales. Los defensores públicos federales están regidos por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Yo soy miembro de la Junta Directiva del Instituto y tiene una capacitación los defensores públicos excepcional. Ahora, aquel viejo mito del defensor de oficio que tenía el trabajo de defender como una chamba, junto con otras 3 o 4. Sí, ha dado mucha dignidad al defensor público federal, porque los de los estados están seguimos verdaderamente igual, en estado lamentable. En términos generales, seguimos igual en la Defensoría de Oficio del Orden Común, pero como no, si en la Defensoría de Oficio, en algunas entidades del país, el defensor de oficio tiene un ingreso de 5,000 pesos mensuales. Casi en todos, pero precisamente el federal es yo creo que es un Y yo podría decirte, para terminar con la idea, Rafael, que en la Defensoría Pública Federal podría empezarse por certificar a los defensores públicos federales. Todos tienen la capacitación desde su ingreso. Recientemente se hizo una selección de 60 defensores públicos federales y concursaron 2,000. Imagínate qué gran selección pudo hacerse para lograr nombrar a 60. Claro, eso nos garantiza la calidad de los verdaderamente Pues qué bueno que va avanzando la idea de la colegiación, Oscar. Ojalá nos puedas mantener más o menos informado de cómo está avanzando eso, porque creo que entre las más reconocidas escuelas y facultades de Derecho del país hay la preocupación por los rectores o directores en el sentido de, bueno, cómo voy a distinguir y cómo voy a garantizar, sobre todo para el público, la calidad de mis alumnos con respecto a la de todos los demás. Y ellos también están impulsando de alguna u otra manera el que haya una colegiación, o sea, que sus propios egresados puedan tener certificación que garantice al público que son gente capacitada. Yo te quisiera preguntar, Oscar, algo que ya habíamos avanzado con don Julio, que es
la circunstancia de que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, toman en cuenta los colegios cuando van a hacer algo en materia legislativa, toman en cuenta opinión para desarrollar alguna política pública o realmente no? No, sí hay, sin duda, bueno, desde luego con el Poder Judicial Federal y con el Poder Judicial Local, la relación es constante y la comunicación es continua, ¿no? Donde creo que hay una conciencia muy clara del papel y de la importancia de los colegios de abogados en la impartición de justicia y en el ejercicio, pues, judicial. En el caso del Poder Legislativo, tenemos, en el caso del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, tenemos convenio tanto con el Congreso como tal, como con las cámaras en particular, lo cual nos ha permitido, pues, cuando hay alguna opinión del colegio respecto de algún proyecto de reforma, etcétera, pues se pueda mandar la opinión directamente. Pensemos en el caso de pues, los proyectos de reforma muy recientes al juicio de amparo, ya sea al amparo directo o bien en el tema del amparo fiscal, en donde no solamente Ilustre, sino los tres colegios hemos estado trabajando conjuntamente en pues, hacer una posición frente a Pero ahí al Poder Legislativo, ¿no? ¿A qué te refieres? Es decir, que da la impresión que a lo mejor ustedes se enteraron ya hasta que estaba la propuesta y no antes de que se presentara la propuesta, ¿no? No, bueno, se sabía, pues, de que vendría alguna propuesta, pero la propuesta se conoce hasta que se presenta finalmente. O a lo mejor no les dijeron antes porque sabían que desde antes... Y a lo mejor, pues, no, tampoco se invita para que... Muy bien, pero digo, la cosa es que finalmente sí se suele tomar en cuenta a los colegios. Sí, se suele tomar en cuenta a los colegios. De algún proyecto legislativo exacto, de importancia. Sí, ¿no? sin duda. Bueno, vamos a continuar con esto y con el tema de la reforma penal que ya anunciaba don Julio Hernández Pliego, pero después de un corte que es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Recuerden que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y su opinión respecto a la reforma penal, y nos acompañan Óscar Cruz Barney y Julio Hernández Pliego, presidente y vicepresidente respectivamente del colegio, cuya página también aparecerá en unos momentos en su pantalla del televisor. Y antes de continuar, presentarles en esta ocasión un segundo libro, en esta ocasión una edición del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ya presentamos en el anterior segmento, el editado por Porrúa, del maestro Hernández Pliego, del proceso penal mexicano. Este se llama Hacia la modernización del sistema penal, de Ricardo Ojeda Bojor, que es precisamente magistrado penal federal, que presenta esta obra a consideración de todos ustedes respecto a precisamente el nuevo sistema penal acusatorio, editado por el propio INACIPE. Tenemos 5 ejemplares para ustedes. Si le interesa, llámenos y con gusto se lo hacemos llegar. Bueno, continuando con esta charla que hemos mezclado un poco de lo que es el colegio, sus orígenes, su quehacer, también nos hablaba ya don Julio que trabajan al interior en comisiones y se surgió el tema de la reforma penal, que precisamente lo pretendemos abordar, que es esta reforma constitucional que se da en junio del 2008, don Julio, que se le ha llamado al sistema de justicia penal, porque no es solamente al proceso, sino también tenía que ver con el sistema penitenciario, con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y algunas otras figuras. Como en estos temas que son de la relevancia que implica la reforma, que algunos señalan que implicaría un giro de 180 grados a nuestro sistema de justicia penal, pues hay posiciones encontradas, unos a favor, otros en contra. Usted, con la experiencia que ya comentamos de 50 años en el foro, en el litigio, en materia penal, en términos generales, ¿le gusta o no le gusta la reforma? Me gusta una parte de la reforma. Una parte de la reforma. Y claro, la pregunta anterior pasó antes, es decir, ¿y de veras hace falta la reforma? A mí me parece que la respuesta tiene que ser afirmativa a la vista de que los sistemas de justicia penal hasta ahora no han dado resultado. Claro, porque se comenta en términos generales, yo podría estar de acuerdo en que cualquier cosa sería mejor que la que tenemos ahora, ¿no? Hay que intentarla, sí. Es decir, está agotado el sistema de justicia penal mexicano actual. Y si está agotado, bueno, pues lo peor que podríamos hacer sería hincarnos a rezar. Me parece que la obligación nuestra es
explorar otros caminos. Es lo que hace la reforma constitucional Ahora, del ¿qué año parte le pasado. gusta, don Julio? Digo, sé que el tema es muy amplio, incluso en este mismo espacio hemos dedicado programas completos a hablar a figuras muy en específico de la reforma. Pero digo, estamos hablando de que hay un cambio en la investigación, incluso creo que cambia el que era ya tradicional concepto del cuerpo del delito, ¿no? Por hechos que se presuman, la existencia de un juez de control, la parte de esos mecanismos alternativos para resolver conflictos en materia penal, que muchos dicen, bueno, es que se va a negociar la justicia penal, la parte de las audiencias preliminares para llegar a la audiencia de juicio oral, que es propiamente el juicio oral, la existencia de un juez de ejecución de penas. Grosso modo, estos temas, señor, ¿qué es la parte que le gusta y cuál es la parte que no le gusta? A mí hay una parte que me gusta y me parece que es la que abre una nueva etapa en el juicio penal, que es la transparencia que da la oralidad, es decir, el hecho de que los actos del proceso se realicen verbalmente, la publicidad, que estos actos del proceso se realicen en presencia de quien tenga interés en presenciarlos, y también algo importantísimo en el juicio penal, que es el principio de inmediatez procesal, conforme al cual el juez está presente en la audiencia sin intermediarios, sin el secretario o el oficial judicial, que sean los ojos o la... Sí, porque muchos jueces alegan que ya hay oralidad en el proceso actualmente, pero la verdad es que del 95% de los asuntos no están presentes ellos, es el secretario de acuerdos, ¿no? Entonces no hay inmediatez. Y la forma en que está diseñada el proceso penal mexicano, pues es para que el juez esté en su privado, en su oficina, atendiendo a lo mejor los asuntos voluminosos o complejos, y que las audiencias, las distintas audiencias en las que él debería estar presente, y además en las que con mucha frecuencia podría aproximar la presencia del juez, su fallo a la justicia, pues que queden desiertas. Y se están celebrando audiencias en donde un careo importantísimo, porque si presencias ese careo, inclusive a mí me ha tocado presenciar una diligencia de careo en la que, sin saber de qué se trata, por la actitud de los careantes sabes quién está diciendo verdad y quién no. Sí, porque aparte se perciben sensaciones, emociones y una serie de cuestiones. Que es una serie de diligencias de porque mucho aparte, contenido, si el juez está presente, ¿no?, en eso, haciendo esa parte de su trabajo, es porque ya se mudó de sistema y ya no tendría que estar enterrado en pilas de papeles, viendo y firmando una serie de documentos que, si el sistema muda al penal acusatorio, ya no existirían en principio, ¿no? Digo, evidentemente siempre va a haber ciertos documentos que van a integrar parte de un procedimiento, pero ya no en los volúmenes que teníamos. Y como lo hemos comentado aquí en el programa, Oscar, en muchas ocasiones, la imagen es la que comentaba don Julio y que podemos rescatar de múltiples películas, ¿no? Es decir, donde tenemos a un juez en un estrado, al fiscal en una mesa, al imputado con su defensor en otra mesa, un lugar exprofeso para que los testigos sean interrogados, los peritos den su testimonio, den a conocer su dictamen. Y ya que mencionamos este caso de películas, bueno, no es de acuerdo a nuestra tradición, ni lo incluye la reforma el jurado. Pero es decir, es un espacio de esa naturaleza con público que puede entrar y presenciar, y ahí es donde se da la transparencia, se da la publicidad, se da la inmediatez y se da la continuidad de la audiencia oral en presencia de todos. Y algo importantísimo que, pues desgraciadamente, no hemos podido erradicar del proceso penal: la corrupción. Con los actos practicados en presencia de las partes y en presencia del público, a veces de una cámara de televisión. Sí, además grabados, ¿no? Que va a ser entonces, ¿cómo que se disminuye la posibilidad de que este caldo de cultivo, que es la secrecía de las actuaciones y el hecho de ser un proceso meramente escrito, trae como consecuencia, ¿no? Entonces, una vez que se abran los espacios para que todos estemos al pendiente de cómo actúa el fiscal y cómo actúa el defensor y cómo resuelve el juez, entonces creo que es una forma muy buena de tratar de desterrar un poco del procedimiento. Sí, la fiscalización penal, ¿no?, siempre abona en pro de la transparencia, ¿no? Óscar, comentamos al principio del programa que tu área de expertise en el derecho es el comercio exterior. Sí. De expertise, pero entiendo que puede ser también por un gusto personal la historia. Es decir, no eres un especialista en derecho penal, pero en términos generales, ¿a ti te gusta la reforma por lo que has leído, estudiado, visto en las discusiones del colegio? No. Mira, yo creo que es una reforma necesaria. Es decir, ya lo mencionó don Julio, nuestro sistema penal tal cual lo tenemos hoy día es un esquema
que si no está agotado está en vías de, es decir, que ya dio de sí, que no está resolviendo los problemas como tenían que resolverse. Esta reforma que ya está, que faltan unos cuantos años para que ya deba de implementarse, creo que es nuestra responsabilidad el sacarla adelante, el llevarla a cabo. Me gusta en el sentido de que, hombre, son aires nuevos, ¿no? Permitirá una renovación de cuadros, permitirá cambios en las prácticas y en los esquemas, y bueno, habrá que ver cómo funciona. Ya tuvimos en México la experiencia de los juicios de jurados alguna vez a principios del siglo XX. No fue una experiencia muy grata. Ahora, que en la ley de amparo todavía existe el jurado, ¿no? Que no se aplique es otra cosa, pero existe en la ley de amparo, ¿no? De hecho, la Constitución te habla de que será juzgado por un juez o jurados del lugar donde radica, etcétera, ¿no? Pero de hecho, el jurado está desarraigado. Sí, sin poder asegurarlo, creo que la ley de amparo todavía habla del juicio por jurado. Pero si hay antecedentes. No, desde luego que hay antecedentes, hay una experiencia, y bueno, aquello todo salía en la prensa y era la feria de los horrores, ¿no? Creo que esta reforma, en donde pues, hubo una participación muy importante pues, del propio INACIPE, del Ilustre Nacional, de la Barra, etcétera, en la redacción de la reforma, en donde insistimos nosotros, eso fue una insistencia importante del colegio, de pues eliminar la figura de la persona de confianza, por ejemplo, ¿no? Que pues, se prestaba a una serie de barbaridades. Sí, o sea, la persona, ¿no?, de confianza era el coyote, pues por sí, ejemplo. Sí, o el socio, ¿no? Sí, que está manejando el asunto, sigue manejando el asunto desde fuera. Creo que necesariamente traerá beneficios, requerirá de ajustes. Me preocupa o nos preocupa el tema de la provisión de fondos para toda esta reforma, que esta reforma es una reforma muy cara, requiere instalaciones físicas, requiere preparación de personal, requiere de la presencia, pues, a lo mejor de la creación de nuevas plazas, creación de nuevas plazas, y luego implica nuevos funcionarios. Y en términos de tiempo, ¿no? Es decir, cuando se graban las diligencias, luego pues tendrán que volverlas a ver para poder quizás revisar algunas partes, y eso requerirá tiempos distintos y formas distintas de organización en la administración de justicia. En el colegio estamos precisamente trabajando ya con un diplomado en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales, precisamente coordinado aquí por don Julio, para tratar y abordar este tema, ¿no? Oiga, don Julio, y hablando de la parte, por ejemplo, que no le gusta, ¿qué es lo que no le gusta de la reforma? No me gusta, por ejemplo, en tratándose de algunas normas que rigen los delitos de delincuencia organizada, no me gusta que hay ciertas tendencias a restringir garantías individuales, como que se está contrastando la delincuencia de especial tipo, como es la delincuencia organizada, con la existencia de derechos públicos subjetivos, de garantías individuales, de derechos humanos. Es decir, si damos derechos humanos, entonces no combatimos la delincuencia organizada, y me parece que es un criterio equivocado. Es decir, igual se puede combatir la delincuencia organizada con respeto de las garantías individuales. Ahora, la delincuencia organizada, don Julio, ¿no requeriría de mecanismos particulares, especiales, dadas sus características, para poderle hacer frente? Sí. Por supuesto que sí. Nosotros no podemos seguir pensando en combatir la delincuencia organizada con un código penal federal que data de 1931. Entonces, necesitamos dotar a la autoridad de mejores armas, de mejores herramientas para combatir esta criminalidad que es de punta, o sea, disfruta de medios y mecanismos vanguardistas en todos los ángulos, que necesitan una legislación adecuada para combatirse. No necesariamente una legislación reñida con los derechos humanos, ¿no? Esta es la parte que quizá menos me gusta. Por ejemplo, un arraigo de 40 días, que realmente es una privación de la libertad. Que se puede ir a 80. Que se puede ir a 80 si persisten las mismas circunstancias de los primeros 40 días, que seguramente persisten. Y bueno, pues que como quiera que se le vea, esto no es una medida precautoria, realmente no, sino es un atentado en contra de los derechos humanos del inculpado, ¿no? Ahora, ¿usted cree, y ahora sí que es creencia, que este tipo de medidas puedan ser temporales en lo que se logra eventualmente contener este fenómeno que ahora mismo es muy importante? Y me refiero a temporal, a lo mejor 4, 5, 6 años. Esto se ha dicho. Efectivamente, esto se ha dicho, ¿no? Pero creo que si nosotros admitimos la infracción de derechos humanos por el legislador en cosas ínfimas, después vamos a ir avanzando y vamos a llegar
a Guantánamo nuevamente o a cosas a lo mejor que no caben en la cabeza de uno, ¿no? Muy bien. Oscar, esta tendencia a la oralidad también ya está haciendo eco, por ejemplo, en materia civil, en materia familiar. Entiendo que en Nuevo León ya hay oralidad en el proceso, por ejemplo, en asuntos del orden familiar, que se llegan a resolver muy rápido. Asuntos menores, por ejemplo, en 1 hora, y evidentemente depende de la naturaleza. ¿Qué opina el colegio de esto? ¿Hay que avanzar hacia la oralidad en esas materias, civil, mercantil? Tenemos una comisión de Derecho Civil y Mercantil que incluye dentro del civil pues, un área pues, de Derecho Familiar, no hay una comisión específica de Derecho de Familia, donde se está trabajando precisamente con este tema. Óscar Vázquez del Mercado es el coordinador de esa comisión. Y se está trabajando específicamente en materia de oralidad, en materia mercantil, en el tema mercantil, ¿no? Y esto tendiente o dirigiéndonos pues hacia el tema de la reinstalación pues de los tribunales mercantiles como tribunales especializados separados de la justicia civil, ¿no? Y que necesariamente pues tiene precisamente como parte de sus procesos una parte oral o la posibilidad de una oralización de algunos de sus procedimientos como ya mencionabas. Lo que yo creo que está muy claro es que se debe de responder ante nuevas exigencias en términos de impartición de justicia, en términos de volumen de asuntos, en términos de las necesidades de las partes en los procesos. Y la oralidad puede, en ciertos casos, ser la respuesta para los mismos, ¿no? Pero otra vez requiere de una serie de adecuaciones, en muchos casos, pues que hay que ver en qué posibilidades prácticas o fácticas estamos para llevarlas a cabo. Claro, pero parece que es la tendencia, ¿verdad? Parece que es la tendencia, sí, sin duda. Don Julio, esta vacatio legis que se ha dado de 8 años, lo cual ya transcurrió 1, para que eventualmente tanto a nivel federal como todos los estados de la República logren implantar el sistema penal acusatorio, que tiene que ver con lo que decía Óscar, una gran inversión en infraestructura, a lo mejor en recursos humanos, capacitación a los diferentes actores, MPs, defensores públicos, jueces. ¿Le parece suficiente 7 años? ¿Cree usted que estamos avanzando, que hay resistencias? Yo digo que este es un sistema nuevo. El sistema de procesamiento acusatorio con esta parte de oralidad en una zona importante del proceso es un ejercicio de práctica. No lo habíamos tenido en nuestro proceso penal y es un aire fresco que entra. Son 8 años de los cuales llevamos 15 meses transcurridos y bueno, pues ha habido ya algunas legislaciones de algunas entidades federativas que ya están trabajando con este nuevo sistema de enjuiciamiento. Otros que se están incorporando en el camino, es decir, algunos que trabajaban antes de la reforma constitucional, digamos Nuevo León, Oaxaca, el Estado de México, Chihuahua, y otros que, publicada la reforma y todavía en la vacatio legis, en los 8 años estos que da uno de los transitorios de la reforma, se han ido incorporando. Hay un secretariado técnico que, bajo los auspicios de la Secretaría de Gobernación y también creado como consecuencia de uno de los transitorios de la reforma, está trabajando. Este asunto, ¿no? Él está trabajando a contracorriente porque muchas de las legislaciones que ya rigen en los estados se está dando el fenómeno de que son contradictorias entre sí y necesitan una línea que quizá la de la Secretaría Técnica que está implementando. Homogeneizando todo, ¿no? Esto es. Pues muy bien, esperemos que esto avance para bien del sistema penal mexicano. El tiempo se nos está agotando. Yo ahora por lo pronto no tengo más que agradecer a Óscar Cruz Barney que nos haya acompañado, gracias. A don Julio Hernández Pliego, presidente y vicepresidente respectivamente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y a ustedes desde luego su presencia el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.